¿Qué tal? Acompáñenme en este viaje fascinante, un clavado a la gran conversación del pensamiento occidental. Piénsenlo así, es como una carrera de relevos, donde las ideas han ido pasando de una mente a otra, desde la antigua Grecia hasta nuestro mundo digital. Y esta carrera, créanme, ha moldeado por completo cómo vemos la realidad hoy en día. A ver, pensemos un momento. ¿De dónde vienen nuestras ideas más grandes? O sea, las que tenemos sobre la realidad, sobre qué es el conocimiento, sobre la vida misma. Es una pregunta fundamental, ¿no creen? Y la respuesta, pues, nos lleva al origen de casi todo lo que hoy damos por sentado. Justo de eso se trata la filosofía, de esa disciplina que desde el principio ha intentado responder a estas preguntas que al final nos definen. Bueno, pues nuestra historia arranca en la antigua Grecia, ni más ni menos que la cuna del pensamiento occidental. Y justo aquí pasó algo totalmente revolucionario. Por primera vez, un grupo de pensadores dijo, a ver, ya basta de explicaciones con dioses y mitos, y decidieron buscar respuestas, pero respuestas racionales sobre cómo funciona el universo. Un cambio brutal. Ok, entremos de lleno. Todo empieza con los llamados presocráticos. Imagínense, tipos como Tales de Mileto diciendo que todo, absolutamente todo, era agua. O Demócrito, que ya andaba hablando de átomos. Increíble. Pero el verdadero giro, el cambio de juego, pasa en Atenas. Ahí el foco deja de ser el cosmos y se centra en el ser humano. Y claro, esa transición tiene un nombre y apellido, Sócrates. Este personaje no escribió ni una sola línea, pero cambió la filosofía para siempre con su método. ¿Qué hacía? Pues no daba respuestas. Al contrario, hacía preguntas y más preguntas hasta que la otra persona se daba cuenta de su propia ignorancia. Para Sócrates, ese era el primer paso, el más importante, para empezar a saber de verdad. Imaginen por un momento la Atenas del siglo V a.C. Pero ojo, no la ciudad del esplendor de Pericles que todos tenemos en mente, no. Piensen más bien en una superpotencia ya en franca decadencia, totalmente carcomida por una guerra interminable contra Esparta y, por si fuera poco, devastada por una plaga que no solo mató a miles de personas, sino que peor aún aniquiló la moral pública. Esta no es una historia de gloria, es más bien la autopsia de un colapso. Y es que es precisamente este ambiente, este caldo de cultivo de caos y erosión sistémica, el que forjó cada una de las ideas de Platón. Su filosofía no nació en una torre de marfil, ni en un vacío académico. Para nada. Fue una respuesta de emergencia a una crisis total. La presión, de verdad, venía de todas partes. Por fuera, el gigantesco imperio persa financiaba a Esparta. ¿Para qué? Pues para asegurarse de que los griegos se desangraran entre ellos. Por dentro, la guerra civil. Esta guerra fratricida agotó la fe en la propia civilización. Y luego el golpe de gracia. La democracia ateniense, de la que tantos se enorgullecían, fue reemplazada por el régimen de los 30 tiranos. Una oligarquía súper sangrienta que demostró de la peor manera cómo el poder sin justicia se convierte en puro terror. Y justo aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal para Platón. El joven Aristócles, que es su verdadero nombre, descendía de reyes y de legisladores legendarios. O sea, estaba, por así decirlo, destinado a gobernar. Pero el conflicto era íntimo, era brutalmente personal. Resulta que sus propios tíos, Critias y Cármides, eran líderes de esos mismos 30 tiranos. Imagínense, Platón fue testigo de primera mano de cómo su propia sangre, la élite, la aristocracia, podía degenerar en la peor de las tiranías. En medio de todo este desastre, político y moral, Platón buscó un ancla, un punto de referencia que fuera absoluto, que no cambiara. Y lo encontró en su mentor, un hombre que caminaba descalzo por las calles desafiándolo todo, Sócrates. Ahora, fíjense en este contraste porque es clave. Por un lado teníamos el mercado de los sofistas. ¿Qué hacían ellos? Vendían retórica, vendían técnicas de persuasión para tener éxito en la política. Era un negocio, tal cual. Por otro lado, estaba la misión de Sócrates. Él no cobraba. Su objetivo no era ganar debates, sino parir la verdad a través del diálogo. La famosísima mayéutica. Él no buscaba el éxito, buscaba el bien, así con mayúsculas, el bien absoluto. Y entonces, en el año 399 a.C., ocurrió el trauma. El trauma fundacional de toda la filosofía occidental. La democracia. Esa misma democracia, temerosa del hombre que hacía demasiadas preguntas, juzgó y condenó a muerte al hombre más justo de Atenas. La ciudad se había vuelto en contra de la razón misma. Para Platón, esa copa de cicuta que mató a su maestro tuvo 3 impactos filosóficos, devastadores. Primero, la opinión de la mayoría, lo que él llamaba la doxa, puede cometer la peor de las injusticias. Segundo,
La justicia no puede ser un capricho de la multitud, tiene que basarse en estándares universales inmutables. Y tercero, y este es el punto crucial, el sistema estaba fatalmente roto. No se podía reparar, había que rediseñarlo por completo, desde cero. Tras la muerte de Sócrates, Platón obviamente le dijo adiós a la política activa. Y ahí comenzó un viaje de 12 años, pero no como un turista, sino como un arquitecto en busca de los planos para construir una sociedad justa desde sus cimientos. Este peregrinaje intelectual lo llevó por todo el Mediterráneo. En Mégara, por ejemplo, estudió la lógica de Parménides sobre la verdad inmutable. En Egipto, quedó fascinado con la estabilidad de una civilización milenaria basada en leyes sólidas. Y en Siracusa intentó educar a tiranos, lo que se convertiría en su laboratorio fallido, y probablemente en su lección más dura. Y esa lección se le quedó grabada a fuego. El poder absoluto, sin educación, es el enemigo natural de la justicia. Después de fracasar rotundamente en su intento de convertir a un tirano en un rey filósofo, entendió que no era suficiente con aconsejar al poder. Había que crear una infraestructura para forjarlo correctamente desde el principio. Así que, en el 387 a.C., regresa a Atenas y funda la Academia. Y esto es importantísimo. No es solo una escuela, es la primera institución de educación superior de Occidente. Un verdadero santuario diseñado para construir la verdad y para forjar a los líderes que la ciudad necesitaba con desesperación. La famosa inscripción en la entrada, que nadie ignorante de la geometría entre aquí, no era un simple capricho de matemático. No. La geometría era el rito de iniciación ontológico. Era la herramienta perfecta para entrenar al alma a ver más allá del mundo material, del mundo cambiante, para acostumbrarla a las formas perfectas y eternas. Y esto nos lleva, ahora sí, al corazón de su gran proyecto arquitectónico, la teoría de las formas. Platón argumentaba que este mundo que percibimos con los sentidos es solo una copia imperfecta, una sombra, básicamente. La verdadera realidad, la posta, reside en un mundo inteligible, un reino de formas perfectas e inmutables, como la justicia en sí misma o la belleza absoluta. Su alegoría más famosa, la de la caverna, es básicamente el mapa de este viaje. Empezamos todos encadenados, viendo solo sombras en una pared. La educación es ese ascenso, doloroso por cierto, hacia la luz. Afuera, el filósofo contempla el sol, que es la idea del bien, la fuente de toda verdad. Pero el viaje no termina ahí. El punto crucial, el más importante, es el regreso ético, la obligación de volver a la oscuridad para guiar a los demás, incluso si lo toman por loco, o peor, si lo matan, como a Sócrates. Y esta misma estructura del alma se convierte en el plano para su estado ideal. La justicia en la ciudad, a la que él llamó oikeopraxia, es simplemente la salud del alma, pero a gran escala. La razón que le encarnan los gobernantes filósofos debe guiar al valor de los guardianes y al mismo tiempo moderar el deseo de los productores. Cuando cada parte cumple su función, en perfecta armonía, el resultado no es solo orden, es justicia. El diseño de este arquitecto de la verdad tiene más de 2000 años, pero increíblemente, sus planos siguen siendo muy relevantes hoy mientras navegamos por nuestras propias sombras modernas. Es fascinante, de verdad, ver cómo el propio Platón fue evolucionando. Pasó del idealismo casi utópico de la República, con su famoso filósofo rey, al realismo de su última gran obra, Las Leyes. Parece que después de sus fracasos en Sicilia, reconoció que si es casi imposible encontrar hombres perfectos, entonces lo que necesitamos son leyes perfectas que sirvan de contrapeso a la fragilidad humana. Pero luego llega su propio discípulo Aristóteles y le dice, a ver un momento. Para él, la verdadera realidad está aquí y ahora, en el mundo físico que podemos tocar, observar y clasificar. Esta división, esta batalla de ideas, marcó el rumbo de la filosofía por, literalmente, los siguientes 2000 años. Ahora, avancemos un poco. El imperio de Alejandro Magno se derrumba y el mundo griego se vuelve un caos, pura incertidumbre. Y claro, la filosofía reacciona. El objetivo cambia. Ya no era solo una cuestión de entender el universo, sino algo mucho más práctico. ¿Cómo vivir bien? ¿Cómo encontrar algo de paz en medio de tanta tormenta? Y de esa necesidad surgieron escuelas superprácticas, por ejemplo, los estoicos. De ahí viene gente como el emperador Marco Aurelio, que enseñaban a aceptar lo que no se puede cambiar con serenidad. Luego estaban los epicúreos, que, ojo, contrario a lo que se cree, no buscaban el reventón y el exceso, sino placeres más sencillos y duraderos, como la amistad. Y no nos olvidemos de los escépticos, que decían que la clave para la paz mental era dudar, suspender el juicio sobre todo. Ahora damos un salto enorme en el tiempo, hasta la Edad Media, y aquí el panorama cambia, pero drásticamente. Con el cristianismo, el islam y el judaísmo en pleno auge, la gran pregunta que se hizo todo el mundo por siglos fue:
¿Cómo hacemos para reconciliar la lógica que heredamos de los griegos con la verdad que nos dice la fe? Vaya dilema. Y aquí es donde vemos la gran división. Por un lado tenemos a pensadores como San Agustín, quien básicamente tomó la filosofía de Platón y la integró a una visión donde la fe es la que ilumina a la razón. Pero siglos después llega Tomás de Aquino y hace algo monumental. Logra armonizar la lógica de Aristóteles con la teología cristiana. Su argumento era que la fe y la razón no están peleadas, sino que son dos caminos distintos que llevan a la misma verdad. Y con esto llegamos a la era moderna. Prepárense, porque el Renacimiento, los descubrimientos científicos, la Reforma Protestante, todo esto sacudió los cimientos de Europa. La confianza ya no estaba puesta en la autoridad de la Iglesia, sino en algo nuevo, en el increíble poder de la mente humana para entender y para transformar el mundo. El banderazo de salida de esta nueva era es esta famosísima frase de René Descartes. Lo que él hizo fue una locura. Buscando una base segura para el conocimiento, decidió dudar de absolutamente todo, pero se topó con algo de lo que no podía dudar, del hecho mismo de que estaba dudando, de que estaba pensando. Y esa pequeña certeza, pienso luego existo, se convirtió en la piedra angular de toda la filosofía moderna. Bueno, pues todo este énfasis en la razón llegó a su punto máximo con la Ilustración. Personajes como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ellos estaban convencidos de que la razón era el arma para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. Y con sus ideas sentaron las bases de nuestras democracias modernas y de los derechos humanos. Tenían un lema que acuñó Kant, sapere aude, o sea, atrévete a saber. Y hablando de Kant, él protagonizó lo que se conoce como una revolución copernicana en la filosofía. A ver, por siglos los filósofos se pelearon. ¿El conocimiento viene de la razón, como decían los racionalistas, o de la experiencia, como decían los empiristas? Y Kant llegó con una solución genial. Dijo, tranquilos, los dos tienen razón. Lo que pasa es que no conocemos el mundo tal como es en sí mismo, sino como nuestras mentes le dan forma, lo estructuran. ¿Una mezcla de ambos? Pero después de Kant, la confianza ciega en la razón universal empieza a romperse. Los siglos XIX y XX son un verdadero torbellino. Surgen nuevas ideas que critican los cimientos de la sociedad, de la religión, de la idea de progreso. Esto dio pie a las grandes ideologías, sí, pero también a una duda existencial profundísima. Y aquí tenemos quizá la frase más provocadora y más mal interpretada de toda la filosofía. Cuando Nietzsche dijo, Dios ha muerto, no estaba haciendo una simple declaración de ateísmo, Era más bien un diagnóstico de una crisis cultural. Lo que quería decir es que los valores absolutos que habían sostenido a la civilización occidental se habían derrumbado. Y ahora, la humanidad se enfrentaba a un vacío y tenía la tarea de crear sus propios valores. Y justo esta crisis de sentido es el caldo de cultivo para el existencialismo. Pensadores como Jean-Paul Sartre o Albert Camus dijeron, ok, el universo no tiene un significado ya hecho para nosotros. Y eso que implica que estamos, y escuchen esto, condenados a ser libres. No nacemos con una esencia, con un propósito. Nos vamos definiendo con cada elección, con cada acción. Somos totalmente responsables de crear nuestro propio sentido. Para la segunda mitad del siglo XX, el foco de la filosofía se mueve otra vez. Llegan los pensadores postmodernos, y ellos empiezan a cuestionar la idea misma de que existe una verdad objetiva y universal. En vez de eso, se ponen a examinar cómo el lenguaje, el poder y todas esas estructuras sociales que no vemos a simple vista van construyendo lo que llamamos realidad. A ver, esto suena complejo, pero es fascinante. Básicamente, el posmodernismo, con gente como Foucault o Derrida, empieza a desconfiar de las grandes historias que nos hemos contado siempre, como la del progreso o la de la razón. Analizan cómo el poder usa el conocimiento para decir qué es normal y así controlar. Y luego, figuras como Judith Butler le dan una vuelta de tuerca a la identidad, argumentando que el género, por ejemplo, no es algo que eres, sino algo que haces, una especie de actuación constante. Y así, de salto en salto, llegamos a hoy, a nuestro tiempo. La carrera de relevos de ideas sigue, pero el escenario es totalmente diferente. La tecnología, y sobre todo la inteligencia artificial, nos está obligando a sacar del baúl las preguntas más viejas de la filosofía y a plantearlas de formas que nadie se hubiera imaginado. Y no, ya no estamos hablando de ciencia ficción. Estas son las preguntas de la hora. ¿Puede una máquina llegar a ser consciente? ¿Quién le mete la ética a los algoritmos que usamos todos los días? De pronto, la pregunta de Platón sobre el alma es la pregunta sobre la conciencia de una inteligencia artificial. La ética de Aristóteles ahora la tenemos que aplicar para diseñar algoritmos que deciden cosas que afectan vidas. La filosofía es, hoy, más relevante que nunca. A ver, acabamos de recorrer más de 2500 años de pensamiento en unos cuantos minutos. Desde los griegos preguntándose de qué estaba hecho el mundo, hasta los algoritmos que se diseñan en Silicon Valley.
El punto clave es este. La filosofía no es un museo de ideas viejas y polvosas. Es una conversación que sigue viva, un proceso súper dinámico. Y la estafeta, ahora, está en nuestras manos. Y para cerrar, volvemos al principio, con el buen Sócrates. Su advertencia de que una vida sin examen no merece ser vivida resuena hoy más fuerte que nunca. Vivimos en un mundo saturado de información, pero muchas veces falto de reflexión. El propósito de la filosofía no ha cambiado. Es una invitación a examinarnos, a cuestionar nuestras creencias y el mundo que nos rodea. Porque al final del día, de eso se trata todo esto, ¿no? La filosofía no es algo exclusivo de los grandes pensadores del pasado. Comienza con una pregunta, con una duda. La historia del pensamiento avanza cada vez que alguien se atreva a preguntar algo nuevo. Así que la conversación sigue totalmente abierta. La pregunta ahora es, ¿qué se nos va a ocurrir preguntar?